Bueno, hoy sí tenemos que ofrecer disculpas a todos que no pudimos leer sus comentarios. Saben que acá siempre hacemos lo posible por darle lectura a su participación, pero depende también de que los invitados den respuestas que permitan precisamente ampliar la cantidad de mensajes que vamos a leer. 0412-700-7606, pueden seguir participando. Vamos a cambiar de tema hablando un poco del mundo de dirigencia sindical, del mundo sindical y por supuesto lo que tiene que ver con el tema salarial. Leida Marcela León está con nosotros en estudio de la Central de Trabajadores ASI, la Alianza Sindical Independiente. Un gusto que nos acompañe. En un contexto además donde el tema sindical es noticia por la detención de 6 dirigentes sindicales. Para contextualizar a la audiencia, 6 dirigentes fueron detenidos, condenados ya, de hecho, una condena de 16 años. El fiscal general de la República hablaba precisamente sobre este caso y aclaraba que no se trataba de dirigentes sindicales, que eran personas vinculadas a grupos irregulares que tenían bajo sus planes desestabilizar el país de alguna manera. Los sindicatos están defendiendo, por supuesto, a estas 6 personas y precisamente por ahí quisiéramos comenzar esta detención que significa para ustedes, para el gremio, para los dirigentes sindicales del país, y si en principio además se trata o no de dirigentes sindicales, porque una cosa que decía el fiscal es que no se había probado de ninguna manera que fueran representantes de algún sindicato, de algún gremio. Mira, nosotros desde la Central de Trabajadores ASI Venezuela por muchos años hemos denunciado el acoso, la persecución, la criminalización, la judicialización, la estigmatización del ejercicio de la actividad sindical. Hay una queja en la Organización Internacional del Trabajo, hay un informe de la Comisión de Encuesta, hemos evidenciado los dirigentes sindicales y trabajadores que han sido detenidos de manera sistemática en Venezuela. Y en este momento decirle al fiscal general de la República que está mal informado, que no tiene la información correcta, porque los compañeros, por ejemplo, en el caso de Gabriel Blanco, que es miembro de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, nosotros tenemos los documentos y las pruebas certificadas por el Ministerio del Trabajo que evidencian que es directivo sindical, que es secretario de comunicación de la seccional Caracas, pero además es un compañero que fue acosado y perseguido en la Asamblea Nacional porque es trabajador de la Asamblea Nacional, quien fue despedido, y nosotros cuando estaba el ministro José Ramón Rivero hicimos los reclamos respectivos, pero además fue despedido con 400 trabajadores de la Asamblea Nacional, que cursa un expediente en la Fiscalía Laboral, creada bajo el mandato del fiscal general el año pasado. Durante un año hemos denunciado y a la fecha de hoy no le han dado número de expediente a ese caso en esa Fiscalía Laboral. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Reinaldo Cortés, la propia CTV en varias oportunidades ha presentado y consignado ante la OIT el reclamo precisamente en la mesa de diálogo, en la mesa del convenio 87 sobre libertad sindical. El caso de Emilio Negrín fue miembro por CODESA del foro de diálogo en abril del año pasado. El propio Ministerio del Trabajo lo certificó como dirigente sindical. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el fiscal está diciendo eso? Porque además no debía decirlo primero en ese tono que lo hizo, calificar, porque esto es una sentencia de primera instancia del juez de control. Luego va al superior, vamos a esperar que la publiquen, no ha salido publicada. Publicada se apela y también podemos ir al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces no podía calificar de una vez y decir son delincuentes. Ahí cometió un gran error, a nuestro entender, el fiscal general de la República. Y decir, no, pero es que ellos no son trabajadores porque no aparecen en el Seguro Social. Ahí hay que tocar varios elementos. En primer lugar, la Asamblea Nacional, desde la sentencia del desacato del 2015, por ejemplo, en el caso de Gabriel, duró 5 años cuando les quitaron la administración de la nómina del personal y lo pagaba Tesorería Nacional, a la oficina de la Asamblea y automáticamente a los trabajadores los sacaron del seguro y por 5 años no pagaron el seguro. Este año hicieron un convenio y empezaron a reincorporar los trabajadores al Seguro Social. Pero más aún, nuestra Ley Orgánica del Trabajo establece que se pueden constituir sindicatos de trabajadores independientes, de trabajadores desempleados, es decir, no hay que ser inscrito en el Seguro Social para ser miembro de una organización sindical. Eso no está, eso en la esfera de la legislación venezolana, hasta los desempleados pueden constituir
un sindicato. Entonces, esa no es la razón para hacerlo. Lo que tiene que hacer el fiscal es garantizar la justicia, garantizar el debido proceso, que es lo que nosotros reclamamos. Claro. Que haya un debido proceso, ¿por qué? Porque los abogados nos lo han explicado concretamente. Todos los testigos fueron desestimados, porque generalmente, y ha sido sistemático en los casos de los dirigentes detenidos, ponen testigos, un patriota cooperante dijo, un patriota cooperante dijo, y cuando se va a las actas procesales, 15 citaciones, no los ubican, es una dirección inexistente, no están, entonces los órganos policiales desestiman los testigos. Claro. Luego hay un informe de expertos que no lo firma nadie, es un informe anónimo. Entonces no puede en la legislación venezolana juzgarse si no hay una prueba fehaciente. Y al día de hoy no entendemos cómo la juez sin prueba condenó a los compañeros, unos dirigentes sindicales y otros dirigentes gremiales. Claro, no es un hecho aislado el caso que conversamos para iniciar el espacio, el de estos 6 dirigentes, es un reclamo que vienen haciendo los sindicatos, pero más allá de eso hay un tema de fondo, que es la causa que lleva a las protestas, ¿no? Y que este año 2023, con el tema de los maestros, el caso de los trabajadores de la administración pública y todo lo que ha sido la aplicación del instructivo NAPRE, ha llevado precisamente a que se mantengan en la calle. Sin embargo, los últimos meses pareciera de alguna manera se ha disminuido el número de protestas, el reclamo. ¿Qué ha pasado en ese sentido con Mira, estos temas? Nosotros en la central seguimos con la consigna, en la calle protestando y en la mesa dialogando. Evidentemente ha bajado el nivel de protestas, pero es porque es en la época de las vacaciones, las familias, la situación económica ahora está mucho más grave, estamos condenados y por eso nosotros lo decimos, no pueden ser los compañeros condenados por la ley de delincuencia organizada por ejercer la actividad sindical cuando lo que reclamaban era que tenemos un salario, como lo decía Luis Vicente hace un rato, el salario más bajo del mundo y de América Latina, donde no tenemos poder adquisitivo, donde no tenemos derecho a la protección social, porque vamos a un hospital y ¿qué encontramos? Nada, nuestros compañeros se están muriendo, nuestras familias se están muriendo porque no hay la debida atención, no hay las medicinas, no hay cómo adquirirlas. Entonces, en ese escenario solo queda protestar. Cuando nosotros vamos a la Fiscalía y no conseguimos respuesta en la Fiscalía Laboral, cuando vamos al Ministerio del Trabajo y no conseguimos respuesta, cuando no se discuten los contratos colectivos, cuando hay más de un año sin aumento salarial, casi año y medio sin aumento salarial, ¿qué hace la gente? Salir a la calle a protestar, no tiene otra opción. Y la libertad sindical... ¿Qué pasó con la OIT? Con ese acercamiento que había entre las partes. La libertad sindical está... tiene inherente las libertades civiles y en esas el derecho a protestar y el derecho a huelga. Mira, el proceso con la OIT continúa. Que parecía como una ventana, ¿no? para avanzar en estas discusiones. Siempre hemos dicho que es un proceso difícil porque eran demasiadas vulneraciones las que estaban planteadas en el informe de la Comisión de Encuesta y que se han venido dando muchas más. Y en ese proceso hemos logrado, primero, sentarnos. Segundo, establecer planes de acción. Algunos planes no se han cumplido, otros planes van avanzando a medias. La semana pasada hablado de unas mesas en particular. Tenemos la mesa de libertad sindical en la cual se están atendiendo los casos ya identificados totalmente con número de expediente de la Fiscalía, el estatus. Estamos revisando casos de compañeros que tienen medidas cautelares. En algunos ya los hemos resuelto. Ya se han eliminado las medidas cautelares producto de la mesa de diálogo, en otros como en el sector privado, el caso de Benito Mambel de Coca-Cola, que teníamos también un caso en el sector privado, logramos el cierre y archivo del expediente. Es decir, sí hay algunos avances, pero no son tan tangibles para la clase trabajadora porque son casos concretos, individuales. Y más vinculados al tema sindical, no al problema de fondo que hablamos, que es el ingreso del trabajador. En los procesos electorales sindicales, por ejemplo, se están dando los procesos sindicales de manera autónoma. Todas las semanas se están realizando elecciones sindicales. O sea, sí hay algunos avances en el proceso de diálogo y la asistencia técnica de la OIT es muy importante. Por cierto, en este momento está en Venezuela 2 expertos de la OIT, dictando un taller sobre cómo documentar las violaciones, sobre cómo documentar cuando se violan los convenios internacionales y qué debe hacer cada una de las organizaciones sindicales y los sindicatos. Desde la oficina de los trabajadores de la OIT nos están dictando ese taller y esos productos
del acuerdo en el foro de diálogo social de que se nos dé formación para mejorar las competencias de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en cómo documentar las violaciones ante los organismos internacionales, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Normas, la Comisión de Expertos, el Consejo de Administración, para que pueda decírselo al gobierno, mira, aquí están estas violaciones concretas y tenemos que resolverlas. Ahora, y en el tema salarial, no sé, entendemos entonces que no se han detenido las conversaciones. ¿Qué No. dice el gobierno hoy? Porque esa realidad que menciona nuestra invitada, lo que vimos el 1 de mayo no fue un incremento salarial, fue un incremento de algunos beneficios laborales que tienen que ver con el cestaticket y el llamado bono de guerra económica, pero el salario mínimo sigue siendo de 130 bolívares. ¿Qué dice el gobierno un año después de, a casi un año ya de ese aumento y a la instalación de estas mesas? Bueno, en las mesas constantemente el tema es las sanciones. Las sanciones son las culpables de que no haya aumento de salario. Sin embargo, este año hemos realizado en materia salarial 11 sesiones, 11 mesas, 11 reuniones en las cuales hemos trabajado los indicadores, todos los tipos de indicadores, hemos revisado los ingresos y le seguimos diciendo al gobierno que los trabajadores no pueden seguir teniendo bajo sus espaldas el que se haya congelado el salario. Y desde la central hemos rechazado que se bonifique el salario nuevamente, porque esa era una política que ya se había superado y nosotros queremos que se salarice los bonos y que esos bonos se conviertan en salario. Mañana tenemos reunión de la mesa del convenio 26 sobre los métodos para la fijación del salario. Ya tenemos casi acordado un método anual de consulta para la fijación del salario y definiremos en qué casos y cuál será el procedimiento para las situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo en este momento. Más de un año por producto de la inflación, de la recesión económica, de las sanciones, de todo lo que quieran, sin salario. Entonces, cuando ocurran esas situaciones inesperadas o extraordinarias, ¿cómo se va a sentar esa comisión a debatir el tema salarial para presentarle las propuestas al presidente de la República? Que incluye además el tema de las contrataciones colectivas, sí. ¿no? Precisamente cuando hablamos de salario, hablamos del salario mínimo, el salario base que va a ser el piso para que nosotros podamos discutir las contrataciones colectivas, porque la historia es muy clara que la mejor recuperación del salario en un país, sea el sector público o privado, es a través de la discusión y la negociación en las contrataciones colectivas que permiten mejorar complementos salariales que, unidos al salario mínimo, pues te permiten resistir una crisis como la que tenemos. Pero pronto tendremos resultados en la mesa del convenio 26 y los difundiremos y lo que se acuerde pues vendremos a informar esos acuerdos que se van a dar, pero ya casi coronamos. Un camino bastante largo que les ha tocado a los dirigentes sindicales. Johnny León desde Los Teques nos pregunta precisamente sobre estos temas. Buenas tardes, el sindicalismo venezolano dejó de tener fuerza y el respaldo de la clase trabajadora por más de 20 años. Ayer está el ejemplo de los 6 trabajadores sentenciados. El Metro de Caracas también tiene más de 5 años sin una contratación colectiva. Sí, por supuesto. Recuerden que en el año 2000, cuando se hizo el referéndum sindical, que se quiso intervenir las organizaciones sindicales por parte del Estado y se ordenó toda una modificación estatutaria, pero además todo lo que está plasmado en el informe de la Comisión de Encuesta, la persecución, el acoso, la migración, la situación económica, la pandemia, todo lo que ha vivido Venezuela, así como la sociedad venezolana está impactado el mundo sindical. Y en este momento estamos realizando las elecciones sindicales. Yo los invito a que participen en sus sindicatos, que fortalezcan los sindicatos, que se organicen, porque solo organizados vamos a tener una voz para dialogar, sentarnos con fuerza y poder incidir en las políticas públicas de un Estado. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Leida Marcela León con nosotros de la Central de Trabajadores ASI, Alianza Sindical Independiente. Nos toca despedir este lunes agradeciéndoles como siempre a ustedes su sintonía. Recuerden que todo nuestro contenido audiovisual está disponible en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Daniel Ceballos va a estar con nosotros vía Zoom. Vamos a hablar de su posición porque se ha especulado también que no descarta que pueda ser candidato presidencial y por supuesto de todos los temas que están ocurriendo dentro de Voluntad Popular, y también Gloria Pino va a estar con nosotros en estudio, candidata en las primarias de la oposición. Los esperamos entonces a la 1 de la tarde.